El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. Son las 10:12 minutos. Hemos estado hablando mucho de feminicidios y embarazos en adolescentes, y aunque las causas de estos dos temas son múltiples, los expertos en estas materias dicen que están relacionados, entre otras causas, a los matrimonios infantiles y a las uniones tempranas. Y uno se pregunta, ¿cuál es la realidad del matrimonio infantil y de la República y de la unión temprana en la República Dominicana? Nos alarmamos ante estas cifras en países como la India. Pero aquí, ¿cuál es la verdad? Vamos a acudir a un estudio realizado por UNICEF y el Banco Mundial sobre este tema, y para hablar del mismo nos visita la representante de UNICEF en el país, la señora Rosa Elcarte. Muy buenos días, gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el hallazgo principal de este estudio? Bueno, antes del estudio me gustaría aclarar un poco los conceptos, ¿sí? Okay. En el mundo se llama matrimonio infantil aquel que es legalmente hecho ante un juez, ante un oficial de registro, y también las uniones tempranas, que se llama matrimonio legal, o matrimonio formal o no formal, ¿sí? O sea, las dos cosas se considera matrimonio infantil. Y aquí en el país hablamos fundamentalmente de niñas casadas, porque así se llaman a sí mismas y así los denomina la gente, independientemente de que hayan pasado por el registro o no hayan pasado por el registro, ¿sí? Okay. Entonces, cuando hablan de niñas casadas, las que pasan... incluyen el matrimonio formal ante un registro oficial, o la con unión papeles temprana, y el sin papeles. Exactamente, con papeles y sin papeles. Esas son las niñas casadas. El dato que voy a dar no es del estudio de UNICEF y Banco Mundial, el dato que voy a dar es de la encuesta de la ONE del MIX 2014. El 37% de las niñas menores de 18 años en el país estaban ya en unión, ¿sí? Ya estaban casadas, ¿sí? Eso en la población general. Cuando miramos en la población de las más pobre, es casi el 60%, el 58,6%. O sea, tenemos un 37% de manera general, es de las cifras más altas de Latinoamérica, un 60% en las niñas más pobres. Cuando analizamos la encuesta MIX de la ONE en niñas menores de 15 años, tenemos que el 12% de todas las niñas del país están casadas antes de los 5 años. 15 años. 15. Sí, 15 antes de los 15 15 años, el 12%. La media de Latinoamérica es un 5%. Y nosotros tenemos el 12%. El 12, esa cifra es muy similar menos de 15. esa cifra es muy similar a los países de África subsahariana. ¿Sí? También quiero decir que cuando decimos que queremos modificar la ley para que la ley no permita que haya matrimonio por debajo de los 18 años, las personas... Que ya se modificó. No se modificó, no. Se aprobó. Se aprobó en la Cámara de Diputados. Nos falta aprobar todavía en la Cámara de Senadores. Hoy por hoy todavía es legal en el país que se case una niña por encima de los 15 y un niño por encima de los 16. Pero además, por debajo de esas edades también se pueden casar con dispensas judiciales. Entre el 2015 y 2016 hubo más de 1.300 dispensas judiciales para que se casaran por debajo de los 15 años. Autorizaciones de los padres. De los jueces. De los jueces. ¿Y por qué? Por pero causas atendibles, dice el ¿Cuáles código. son esas causas? Nada, En no lo algunos, define. en algunos casos sabemos que son para esconder abusos sexuales previos. ¿Sí? O sea, eso fue lo que dijo. Ahora, en algunos Fidel casos, Santana, el diputado. señora Elcarte, en algunos casos es por esto, porque hay un tema de abuso y usted lo maquilla y de repente o venta de los padres, es mejor, de la y también hay un tema económico, una oportunidad de negocios en algunos casos. Pero si lo vemos de una manera global, ¿por qué en la cultura dominicana es bien visto, o por lo menos no es cuestionable, estas uniones tan tempranas? Sí, bueno, perfectamente, lo has definido muy bien. Cuando hagamos el por qué hay estos casos, uno de los porqués muy importantes es la pobreza. Evidentemente, como acabo de decir, en el conjunto de niñas... Y el pobre puede gestionar... Pero ella está dando la respuesta, pero vamos a dejar que dé la respuesta. Ella empezó a responder a algo. La dispensa judicial debe tener un costo importante en un país de ingreso bajo. Sí. Ella habla de 1.000 y pico de dispensas judiciales. Yo no conozco una. Puedo acabar Sí, por favor. Entonces, una causa fundamental es la pobreza. O sea, la pobreza facilita el que, como tú muy bien decías, a veces las familias crean
que es una salida a la pobreza. Una oportunidad de negocio. Erróneamente, porque fundamentalmente Muy erróneamente. la inmensa mayoría de esas chicas, ahora voy a explicar un poco las consecuencias, acaban siendo mucho más pobres y abandonadas, ¿sí? La otra causa importante es muchas veces que en la familia hay abuso sexual dentro de la familia, o maltrato o abuso físico, y a veces eso empuja a las adolescentes ya un poquito más mayores, de 15, 16, a buscar en esto otra solución. Y una parte importante que tiene que ver con todo esto es la cultura. La cultura local, una cultura que muy bien acababa de oír mientras estaba esperando, una cultura machista, ¿sí? Que utiliza el cuerpo de la niña y de la mujer como un activo económico, ¿sí? Tanto para casarla como para hacer una explotación sexual, etcétera, ¿no? Una cultura machista sin llegar a esos extremos que permite, por ejemplo, que a un chico adolescente de 16, 17, 18, hasta de 20 años, le pregunten cuántas novias tienes, y se quede en su casa viviendo feliz en su casa. Pero a veces la niña de 15, 16 tiene su primer amiguito, y entonces en algunas familias le dicen, ya tienes un hombre, vete que te resuelva, y la echan de casa, ¿sí? Entonces, realmente hay una clara diferencia ahí de ese machismo. Y tenemos también luego otro tema importante que no hay que dejar pasar, que es el aprendizaje del amor, del enamoramiento en estas adolescentes como una dependencia. Yo me enamoro de alguien mayor, alguien que decide todo, decide si voy a tomar anticonceptivos o no, decide si me va a dejar ir a la escuela o no, y fundamentalmente acaba también maltratándolas, ¿no? A ese amor dependiente, ese amor que es normal y que aceptan las propias chicas y las propias madres, de que me pegue, porque le pegó a mi madre, y porque muchas veces vemos en las telenovelas también, aprenden de las telenovelas, aprenden de la música urbana, ¿sí? De que te pego por delante, por atrás, por arriba, por abajo y te gusta. Entonces dice, bueno, si a mi madre le pegan, en la tele le pegan, en las canciones le pegan y todo el mundo está contento, pues será normal que a mí me pegue también, ¿no? Entonces, estamos también enseñando, entre todos, y aquí somos todos culpables, el que estas niñas vayan aprendiendo un amor a base de entrega, sumisión y palos, ¿no? Esas son un poco como las causas de por qué se da. La edad, la diferencia entre el compañero de estas menores de edad que se casan o tienen una unión temprana. Mira, tenemos que el 65% de ellos es mayor de 5 años y un porcentaje muy elevado mayor de 10 años, y hay muchos más. La diferencia a veces puede ser de 30 y 40, ¿sí? ¿Por qué remarco lo de los 5 años? Porque en este país, si un adulto tiene relaciones con una menor y el adulto es 5 años mayor que la menor, eso es un delito de abuso sexual, aunque estén viviendo en pareja, ¿sí? Entonces ahí tenemos un montón de delitos, ¿sí? Que ni siquiera están denunciados. ¿Por qué? ¿Y por qué hemos hecho esta campaña de la telenovela y les vamos a pasar muy pronto una radionovela? Porque hasta que la sociedad dominicana no empiece a ver esto de manera diferente, no vamos a actuar. Decíamos a veces que estábamos hartos de tener claras las cosas. En este caso ni siquiera tenemos claras las cosas. En este caso hay una gran parte de la sociedad dominicana que ve esto normal. Es tan frecuente. No, sí conoce la información. Otra cosa es que la vea normal. Exacto. Si hay 5 años de diferencia, no hay una relación, hay abuso. Exacto. Y eso está en la ley y se sabe. Exacto. Sin embargo, se sigue redactando de esa manera. Exactamente. Ellos tenían una relación, ella 16 y él 32. Sí, no, pero, eso no es pero relación. fíjese a veces Claro, que en los propios medios de comunicación, y hablamos ahora de feminicidios, ¿sí? Y de muertes de mujeres, vean ustedes, no me refiero a la de hoy, pero como en los últimos tiempos hemos visto muchos feminicidios, muchas muertes de mujeres que en realidad eran niñas, de 16, 17, 15, se han matado a niñas. Y muchas veces hasta los propios medios de comunicación, cuando dan la noticia, dicen, la mató a su ex concubina por celos, y el señor tenía 35 y la niña tenía 15, 16. Y todavía estoy por oír en esos anuncios, en esas noticias, que algún medio de comunicación plantee, ¿qué hacía esta niña de 15 años viviendo hace 2 años con este señor? O sea, damos el mensaje del feminicidio y no vamos para atrás, cuando la causa de todo esto es que... El redactor posiblemente ha hecho 3 talleres sobre eso, o sea que no es ignorancia, es otra cosa. Sí, lo que me extrañó ahorita fue de la estadística, y me gustaría saber cómo la obtuvo la UNICEF, la de los casamientos, sobre todo los temas judiciales, las dispensas judiciales, ya que generalmente los procesos son muy costosos, y eso ocurre en el quintil más pobre. El que la compra. O sea, a ver, exactamente. O sea, muchas veces pongamos un ejemplo, el rico, un señor que tiene un poquito más de dinero, que abusa de una niña más pobre, y entonces hay un acuerdo para que no haya una denuncia, y se lo puede pagar perfectamente el señor más rico. Ese dato no es nuestro, es de una investigación de Procuraduría. Sobre el caso reciente, el de esta mañana, la señora fallecida,
la madre, tenía 44 años. Y uno de sus hijos, que está vivo, tiene 29. Lo que te quiere decir que ella apenas tenía 15, 16 años cuando ya ella vivía en pareja. Un poco ilustrando lo que usted ha dicho. Ahora, yo soy de una zona rural del Cibao, y viviendo en ese campo, tenía algunos 12 años, vi el primer matrimonio infantil, y fue una joven de 15 años que se casó legalmente con otro joven que tenía algunos 28 en ese momento. Se lo pregunto porque en ese momento la razón eran papeles. La joven de 15 años vivía legalmente en Estados Unidos y al contraer matrimonio con su novio, entre comillas, pues estaba la posibilidad del tema migratorio. Pero que ella no era mayor de edad, en Estados Unidos son 23. No podía casarse. En Estados Unidos no son 18. Bueno, 21 en Estados Unidos. 21. No, pero disculpen. Disculpen. Sí, aunque ella se casó legalmente. Ningún juez la puede casar, es legal. Es que sí puede. Aquí se puede. Eso es violación. A ver, aquí por en el encima país, de 15, entre 15 y 18, el juez la puede casar. No, depende de la edad del hombre. Con consentimiento de los padres. Por debajo de eso, hay dispensas por pero Dios mío, dijo José que no se puede. Pero la ley dice que se puede. Y eso yo lo viví. Están hablando cosas que no son. Y eso yo lo viví. Perdone, la ley dice, y la hemos buscado varias veces, la hemos repetido, en este país, hoy todavía, con permiso de los papás, se pueden casar por encima de 15, y las niñas y los chicos por encima de 16, con permiso del juez por debajo. Hoy. Pero hay una edad entre la pareja. No. Un hombre de 5 años no se puede casar con no hay límite. No hay límite en edad. Y cualquiera lo puede objetar. No hay límite en edad. Ahora, mi pregunta es si ustedes han analizado el tema migratorio. Si tiene algún impacto el tema migratorio en esto. A ver, realmente no hemos analizado. No hemos analizado el sistema migratorio. Lo que sí creo que es importante, aparte de hablar de los porqués, es hablar de las consecuencias, ¿no? Y ese sí que es el estudio que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué realmente nos preocupa tanto a UNICEF y a muchas otras organizaciones el que las chicas se casen antes, ¿no? Y como andamos todos justos de tiempo, voy a hacerlo más o menos rapidito, ¿no? O sea, uno de los temas más importantes es que en un porcentaje muy alto no acaba la escuela, ¿sí? Y no voy a dar cifras, tengo un montón de cifras, las puedo dejar aquí si quieren, pero en un porcentaje muy alto no acaba la escuela. En un porcentaje muy alto, en esas parejas las que se unen, son maltratadas y abusadas física y sexualmente, y luego en un porcentaje muy alto abandonadas también, ¿sí? Además, ellas ganan mucho menos durante toda su vida que lo que ganarían si no se hubieran casado. O sea, si no se hubieran casado, ganarían un 17% más durante toda su vida, ¿sí? Otro elemento también es que el matrimonio infantil en este país es la causa de 2 de cada 3 embarazos adolescentes. O sea, estamos luchando contra el embarazo adolescente y no estamos teniendo mucho éxito, ¿sí? Pero no estábamos trabajando ni analizando. De hecho, todo este estudio nuestro partió precisamente por ese choque, ¿no? No estábamos analizando este tema. Y lo que nos da la investigación, la investigación con datos de la ONU y de la Endesa y de la MIX, pero una investigación hecha por el Banco Mundial y UNICEF, que es 2 de cada 3 embarazos se deben a una unión temprana, ¿sí? a una niña casada. Además, es malo para sus hijos, ¿sí? Los hijos de estas niñas terminan también menos la escuela. Los hijos de estas niñas son más maltratados cuando están en primera infancia, tienen menor desarrollo infantil y tienen además, como decía, menos escolaridad, ¿sí? Además, si estas niñas no se casaran, la pobreza en este grupo de edad bajaría de un 41 a un 27%. Pero lo más importante de todo esto también es que además estas niñas casadas, lógicamente, tienen muchos más hijos que las que se casan más tarde, ¿sí? Si se casan pronto, hacia los 13 o 14, pueden tener casi hasta el doble de hijos. Imagínense una familia pobre, que tenga 3 o que tenga 6. La pobreza se multiplica, ¿no? Entonces, es un elemento importante y también tiene un dato a nivel nacional, porque no solamente que el que las niñas no se casen es bueno para las niñas, sino que el que las niñas no se casen es bueno para sus hijos, y el que las niñas no se casen es bueno para el país. El estudio que hemos hecho con el Banco Mundial indica que
si no hubiera niñas casadas en el país, la pobreza nacional bajaría de un 30,5 a un 27,6. Realmente es muchísimos menos personas pobres. O sea, la pobreza genera matrimonio infantil y el matrimonio infantil genera pobreza. Marilena, ¿Se han reunido ustedes con autoridades que están trabajando con la pobreza para que conozcan estos datos? Entiéndase, la vicepresidenta que maneja el gabinete social del Poder Ejecutivo y aparte de los legisladores por el tema de la reforma del Código. Y los datos de la novela también. Sí. Hemos trabajado y estamos trabajando a nivel del legislativo con otras organizaciones como Plan Internacional, otras agencias de Naciones Unidas, etcétera. Sí, hemos tenido múltiples reuniones con vicepresidencia, con el programa de protección social, con educación, con salud. O sea, realmente en estos momentos estamos trabajando para preparar un plan que tenga un presupuesto para poder empezar por primera vez a tratar este tema en el país y a tener una política. Pero hagamos lo que hagamos a nivel político. Mientras la sociedad dominicana crea que esto es normal, no va a pasar nada. Por eso digo que estamos trabajando a nivel político, hemos hecho la telenovela y vamos a hacer más cosas también para poder empezar a que la gente empiece a ver que la niña se case no es bueno ni para la niña, ni para el hijo, ni para el país. Bueno, pues muchas gracias. A la señora Rosa Alcarte, representante de UNICEF en la República Dominicana, y el mensaje ¿Cuándo final. se va a pasar la novela? ¡Cambio fuera! La novela. El sol de la mañana.